¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para continuar por el camino de ya en los últimos pasos de Voice Beyond Horizon. Ya vamos a llegar a la última ciudad, que es Astana. Así como lo anunció Dimash, van a ser ya los últimos capítulos. Yo creo que quedarán a lo mucho 2 o 3 capítulos contando este. Y va a ser interesante ver cómo concluye todo este viaje. Nos hemos encariñado con todos los participantes. Ha sido bastante interesante ver el desarrollo de cada uno de ellos. Eh, Hay caracteres de estos personajes que han evolucionado mucho. Por ejemplo, Nurjas, que empezó siendo muy tímido, muy retraído, le daban miedo las cámaras, no estaba en su ambiente. Él viene de teatro musical, es muy diferente a estar parado ante cámaras de televisión y ante una gran multitud de gente que lo sigue, ¿no? Y yo creo que es en el que más se ha notado el desarrollo, el cambio, el crecimiento. Porque ahorita igual y no, todavía no está al 100% suelto, todavía se le ve un poco retraído, sobre todo porque no sé muchas expresiones faciales cuando canta, le falta ese dramatismo en escena, y se me hace raro porque él es actor de teatro, pero bueno, ese miedo de las cámaras de televisión todavía puede con él, ¿no? Pero pues se ha desarrollado más, ya está más suelto, ya platica más, ya bromea, ya es... ya se como que se volvió más a un estilo Prince y Kai Ching-yu. Y la verdad es increíble. Un personaje que todos adoramos como Kai Ching-yu, que ha sido uno de los consentidos desde el principio, no nada más por su talento, sino por su personalidad. Yo creo que es muy extrovertido, es muy alegre, es muy bromista, platica con todos. Aparte que canta excepcionalmente bien. Y por mencionar algunos, ¿no? Y la verdad ha sido increíble. Vamos a ver cómo se desarrollan estos últimos capítulos. Así que, Ático, cállate los ojos. Vámonos con el anunciador. Vamos a ver quién es. Y vamos a ver si cambian de juez. En el último 2 galas estuvo Julia Peng. Y vamos a ver ahora si lo cambian. Quién va a estar en Astana con Dimash. Y vamos a ver qué sorpresas nos traen. Nada más una cosa. No sé si ustedes sepan, pero yo estoy reaccionando a los videos de la página oficial de Mango TV, donde ahí están, ahí los pueden ver. Y el último episodio que reaccionamos fue al 9 completito. Y ahorita estuve buscando el episodio 10 y no está. El que vamos a reaccionar es uno que dice episodio 11. No sé si haya sido error de que lo hayan subido como 11 en lugar de 10, o el 10 lo hayan tenido que borrar, o quién sabe qué pasó, pero el 10 no está. Vamos a reaccionar al 11, que yo creo que hace la primera competencia. No sé qué haya pasado con el 10. No sé si haya sido un error de escritura, que en lugar de ponerle 10 le pusieron 11, o realmente el episodio 10 no exista, o lo eliminaron, o quién sabe qué pasó. Así que esto lo vamos a tratar como episodio 10. Y ya en un futuro, si lo suben el otro, ya cambiaremos o a ver qué hacemos. Pero este lo vamos a subir como episodio 10. Pero pues en Mango TV viene como 11. Así que pues bueno, sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos. Dale play al video, al episodio 11, entre paréntesis 10. Y vamos a ver de qué se trata. Ok, ya están en Astana. Astana, York. Қазақстанның халық артисі, әйгілі әнші Димаш Құдайбергенді қарсы алыңыздар. Dimashi, el artista del pueblo. Bastante interesante el vestuario de Dimash, muy elegante. Y muy llamativo su traje. Wow. Армысыздар құрметті жинаған қабақ! Көкжиегі күні жобасына қош келдіңіздер. Мен жобаның продюсері Димаш Құдайберген, сіздердің нұрлы жүздеріңізді көргеніме мың мәрте қуаныштымын. O sea, Dimash, que al ver los rostros llenos de entusiasmo se siente muy motivado. Бұл заманауи әрі болашаққа бағытталған қала. Ол тек Қазақстан дамуының
символы ғана емес, сондай-ақ бір белдеу бір жол бастамасы алғаш рет жарияланған жер тұғын. Барлық қатысушыларға қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Сонымен қатар зор қошеметпен Қытайдан келген Джисондай әнші жобамыздың Invitado especial de China, el cantante señor Cai Guqin. Wow, no sé si lo conozcamos, creo que no lo he visto cantar con Dimash. Cai Guqin, 如果说 Cai 建 Guqin. 筑是凝固的音乐，那阿斯塔纳正在谱写着一曲关于未来的交响。如果说音乐是流动的建筑，我相信这趟音乐旅途的歌声会在这座丝路上的传奇城市筑起新的桥梁。我非常高兴能够第一次来到哈萨克斯坦。对于 Es 我 su 而 primera 言 vez en 呢， Kazajistán de 阿斯塔 Cai 纳 Guqin. 是一个充满活力、充满色彩的城市。就像我今天特意穿的这身演出服，这个色彩是不是哈萨克斯坦的 colorful？ 所以这身服装也表达了我对第一次来到哈萨克斯坦对你们的喜爱。所以我相信 Ok. 这座城市是多姿多彩的。我相信每一位歌手的演唱是多姿多彩的。我们会把我们最衷心、最美好的祝福送给在舞台上的每一位出色的歌手。谢谢。 Керемет, ендеше сахна төрін қатысушыларымызға табыстауға рұқсат етіңіздер. Жол бойы ең көп еңбектенген әнші әрі жүргізуші Цай Чунюйді қарсы алыңыздар. Cai Qingyu. Wow, apenas me acabo de dar cuenta que la letra C en chino se pronuncia como S y yo toda la competición le he dicho Kai y no es Kai, es Sai. O sea, se llama Cai Qingyu. Wow. Bueno, ya aprendimos algo nuevo. Se llama Sai. Bueno, se escribe Kai, pero se pronuncia Sai. Cai Qingyu. 阿斯塔纳的朋友们，大家好，我是蔡成玉。 Cai Qingyu. 还记得我们音乐之旅的第一站吗？那个时候，我们还带着对彼此的陌生和对未知旅程的悸动和期待。而转眼间，我们的音乐列车已经穿过山川湖海，走到了最后一站阿斯塔纳。今天的落地演唱会将是我们的歌手们在这个舞台上最后一次献上我们个人 solo 曲目。 Ok, esto que está mencionando Sai es bastante interesante. Dice que el concierto de hoy, bueno, este concierto, va a ser el último en donde los participantes van a presentar sus canciones en solitario. 也正因如此，他们把自己这些日子所有的感悟、不舍和感谢，都打包进了今晚的歌声里，把自己唱给你们听。请各位做好准备，接收这份来自心底最深处的声音。 ¿Qué irán a hacer en el próximo o en los próximos episodios? ¿Duetos? ¿Tríos? No sé. Porque no creo que este sea el último capítulo. O quién sabe. No sé. Va a ser interesante verlo. Vamos a ver qué sucede. El primer artista en subir al escenario inició su viaje con la canción O Sole Mío. Sai. O sea, el primero va a ser Sai. 是梦开始的地方。旅途中，他走过山河，尝试了多元风格表达。最后一首歌，歌剧演员蔡成玉选择回到歌剧殿堂，为大家带来一首。Sai, ya tienes un punto a mi favor, nada más por esto. Dice que va a regresar al estilo del bel canto y que ahora va a interpretar una de mis canciones favoritas que yo siempre les he dicho que me gustaría que Dimash cantara, que es la de Nessun Dorma. ¡Wow! ¡Wow! Tú muy bien, Kai, tú muy bien. Bueno, Sai, perdón, la costumbre. Nessun Dorma.
Es un 选择借物水 Dorma. 其实也是一个回归本专业。作为一个歌剧的咏叹调，这一次也希望能够在升起地平线的舞台上，为大家展现我还是歌剧演员。加油，塞！Ya, póngale 10. Wow. ¿Y ese arreglo? Ok. Ok, aquí antes de continuar, déjenle regreso tantito. Antes de continuar con este arreglo que le hicieron, tengo que comentar algo. Puede ser que a los más puristas del estilo operístico del bel canto, esta arreglo musical, esta fusión de ritmos, vamos a nombrarlo así, no les agrade del todo o les parezca incorrecto. Y los entiendo. Los entiendo. Porque a mí también me gustó muchísimo la primera parte de la canción, la introducción, cómo la cantó un estilo más sobrio, más solemne, como esta canción lo requiere. Pero también entiendo el arreglo musical. Tenemos que ser conscientes de que este programa, la intención de este programa es atraer a las nuevas generaciones y mantener estos ritmos musicales con vida en la actualidad. Porque si siempre los hacemos solamente solemnes, solamente la gente mayor los va a escuchar. Ya sabemos que a la gente joven les gusta la satisfacción inmediata. No son mucho que se detengan a contemplar, a observar, a escuchar, a digerir musicalmente las melodías. Ellos quieren la satisfacción inmediata, por eso el éxito de los ritmos modernos como el reggaetón y esas cosas nuevas, ¿no? Que no les exigen mucho para que se les meta el ritmo. Ellos lo que quieren es nada más divertirse y ya, pero realmente no le están poniendo atención ni le están poniendo interés al desarrollo musical de las piezas. Yo por este lado lo entiendo, ¿no? De que están tratando de cautivar a las generaciones modernas para que se acerquen a estos géneros y los hacen con este tipo de fusiones. Ahorita lo que estoy viendo es que van a fusionar con rock y eso me parece bastante bien, porque si hay un ritmo que se le puede no emparejar, pero sí acercar mucho a lo que es la ópera, al bel canto, es el rock, porque también se fusiona de muchísimos instrumentos, muchísimos ritmos, muchísimas pautas, muchísimas cosas que son muy similares. El representante más, el exponente más prominente o más notorio de esta fusión entre ópera y rock, y creo que uno de los primeros, Freddie Mercury. Porque sabemos que a pesar de que él nunca estudió canto, era un gran cantante de ópera, nato, hizo estas fusiones, ¿no? Y tenemos Rapsodia Bohemia, tenemos varias, Innuendo, tenemos varias canciones donde hacen este tipo de fusiones y tengo que admitirlo que yo, gracias a este tipo de artistas como Freddie Mercury, me fui acercando poco a poco a lo que es la ópera y el bel canto, hasta que llegó un momento en que dejé de escuchar las fusiones y empecé a escuchar el bel canto puro porque ya había acostumbrado mis oídos y me fascinó, quedé enamorado.
de Pavarotti, de Carreras, de Plácido, de muchísimos exponentes, de María Callas, no sé, hay muchos exponentes que ahorita se me escapan los nombres de todos, ¿no? Ángel de la Mora, mexicano, hay muchísimos, ¿no? Y la verdad, son muy buenos. Digo, yo por este lado puedo entender por qué no les guste y por qué lo entiendo. Habrá muchos que no les guste la ópera 100%, pero este tipo de fusiones les guste y también lo entiendo. Hay que darles nada más tiempo para que vayan empezando a escuchar ópera cada vez con menos dosis de fusión. Y van a llegar un momento como yo en que escuchen la ópera pura y les va a gustar. Y eso es interesante. Así que vamos a continuar con Calle. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ok. Wow. 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 Pues hasta aquí llegó la participación de Sai Shinju. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Híjole, es que, ¿qué les puedo decir? Fusionó los dos géneros que más amo y más me gustan, como es el rock, el heavy y la ópera. Vocalmente hablando, por ahí le noté nada más un pequeño errorcillo que se le fue algo, pero es por decir algo, ¿no? Porque no... Fue perfecta. Estuvo muy bien. Me gustó muchísimo. Obviamente me hubiera gustado más que hubiera sido orquestal en lugar de fusión. Porque siento que esta canción de Nessun Dorma, bueno, en general las canciones de ópera se aprecian y se disfrutan y se saborean más con una orquesta, con una sinfónica, que se toquen como deben ser tocadas, ¿no? Como fueron creadas.
Ven que dice el dicho que no hay nada mejor que la versión original, en ciertas excepciones, llamadas, entre paréntesis, Dimash, que cuando agarra una canción la hace suya y la mejora. Pero de ahí en fuera no hay nada mejor que la original. Me gustó mucho esta versión de Tsai Ching-yu. No sé, sentimentalmente le doy un 10, pero hay que ser objetivos, ¿no? Quiero ser objetivo. Le voy a poner un 9 de entrada, a expectativa de a ver qué me presentan los demás participantes. Tengo muchas ganas de ver a Li Peiling, tengo muchas ganas de ver a Dan Shu y ver a Nurjas. Ellos tres me causan gran interés porque han crecido notablemente en los últimos 2 episodios. Li Peiling ganando un primer lugar, Dan Shu ganando, primera vez entrando al podio, ganando un tercer lugar. Que la verdad se me hizo un poco injusto. Yo le hubiera dado el primero o el segundo, pero bueno, no me quejo, porque ganó Nucholpon ese episodio y Nucholpon se lo merecía. Pero me interesa mucho ver a ellos tres, a Nurjas, a Dan Shu y a Li Peiling. Quiero ver qué me ofrecen, quiero ver con qué me sorprenden. Pero a Tsai Ching-yu le doy un 9, sin dudarlo. Les digo, sentimentalmente le doy un 10 porque usó lo que más amo, el rock y la ópera. No sé. Va a ser interesante ver qué le dicen los jueces a Tsai. Vamos a ver qué le dicen lo Dimash y el juez nuevo, que se me fue el nombre ahorita. Rahmet. 브라보, 사이춘이! Increíble, Tsai Ching-yu. 哇，我觉得程昱今天在这样的一个舞台上，刚刚真的是叫引吭高歌。 Ha demostrado su potente voz, como dice el refrán chino, un comienzo auspicioso. 我觉得能够在这样的一个 Creo que poder 场地 cantar 能够去唱这 esta 一首 famosa pieza 世界 mundial 名曲 en un lugar 更是 así 更大的 es 挑 un 战。 desafío aún mayor. 但是今天我觉得 Pero hoy 完 creo que 成得 tú 特别地 lo has 好 hecho 你的 excepcionalmente 那个 bien. 高音我觉得 Esos 一如既往 agudos 是那样的有冲击力， Tienen 是 ese 那样的 impacto tan 漂亮。我觉 característico 得今 que es 天 tan 的这 hermoso. 一首歌 Creo que la 可以 canción de 让你 hoy 这 puede 次 ser 音 un 乐之 gran 旅 resumen y 得到一 sublimación 次 para 很 este 好的 viaje, 总 para 结 este viaje 和 musical 升 tuyo. 华。所以祝贺你今天 Así 演 que 出成功， felicidades por 祝 tu 贺。 exitosa actuación de hoy. Rahmet. How are you, my brother? ¿Cómo estás, mi Not good, hermano? not bad. No bien, tampoco mal, Just so. más o menos. First of all, a lot of thanks for Primero, your gracias amazing por tu work, excelente opinion actuación, about your voice, about sobre your tu voz, sobre tus habilidades de vocal skills, actuación, tenors, dream el sueño de vocal. un tenor. This area Y esta parte demands not no only solo vocal requiere la power, fuerza de but voz, sino also también de la profundidad emotional emocional. depth. You show it, Ambos aspectos los has mostrado hoy. but Pero only my advice with mi this, sugerencia you need es to que uses do ese it with traje. original. Sería mejor que siguieras el arreglo original del Yes, arreglista. because Sí, Dimash está refiriendo eso que habíamos dicho, ¿no? Que a los más puristas de la ópera a lo mejor no les parece bien que el arreglo musical se toque, se mancille, podrían decirlo, ¿no? Porque, como les dije, la ópera se disfruta más como fue creada originalmente por el compositor. Se disfruta más con la orquesta de cámara, con la sinfónica, con lo que quieras. Se disfruta más porque tiene esa profundidad, tiene esa obscuridad que merece. Pero les digo, también lo entiendo porque es un programa de televisión y está dedicado y está pensado para las nuevas generaciones, para atraer a nuevas audiencias, y por ese lado lo entiendo. No me gusta del todo, pero no me desagrada. Y es lo que le está mencionando Dimash, ¿no? Dice que él hubiera preferido que la interpretara con el arreglo original. you have more Así tendrás más opportunities to oportunidades show para your mostrar vocal skills. todas tus habilidades vocales. So, Tu interpretación actual también es muy buena, but I prefer pero more prefiero el original estilo de la style, versión original. but it does not mean you Aunque were esto no not good. justifica que no hayas cantado bien, estoy orgulloso de Thank ti. you for your coming. Gracias I por enjoyed venir, very lo he disfrutado mucho. Y sí, tiene razón Dimash, ¿no? Con la versión original hubiera podido demostrar más sus capacidades vocales. Aquí tuvo que variarle un poquito por el ritmo, porque no le permitía la música. Cuando se ejecuta el arreglo musical original, su voz brilla más,
puede llegar a ser más oscura también por momentos, le puede dar esa profundidad, esa emoción, esa oscuridad, esa solemnidad, en donde la voz te transmite mucho más que en algo comercial, como fue esta versión. Les digo, no está mal, a mí me gustó, yo le pongo un 9, pero apoyo el comentario de Dimash, ¿no? Que es más purista en ese sentido, y les digo, lo vuelvo a repetir, me gustaría ver a Dimash interpretando esta canción con el arreglo original. Sería formidable escuchar a Dimash cantando un Nessun Dorma. O sí, Nessun Dorma, se me fue el nombre de la otra canción que también me gustaría que cantara. Bueno, Nessun Dorma. Ya luego les diré de la otra. Rahmet, thank you. 这一次哈萨克斯坦 Bueno, hasta aquí llega la intervención de Sai Chingyu. Aprendimos cosas nuevas. La primera, que su nombre Kai se pronuncia Sai. Gracias por la corrección. Y la segunda, que Dimash le gusta la ópera clásica. ya lo sabíamos, ¿no? Porque por eso la canta, pero en cuanto a los arreglos musicales, sí. Por el lado de que su voz hubiera lucido más, lo entiendo. Su voz hubiera lucido más si hubiera cantado el arreglo original. Pero les digo, también entiendo que está dirigido a las nuevas generaciones que quieren satisfacción rápida, quieren algo que se les pegue, no quieren pensar al escuchar la música, no quieren pensar, solamente quieren sentir. Y eso es lo que fue esta canción, una dosis de sentimiento para atraerlos a escuchar la versión original, ¿no? Pero bueno, la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios. Va a ser bastante interesante ver su punto de vista con respecto a este arreglo musical. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te gusta más la versión original? ¿El arreglo musical original? ¿O esta fusión se te hizo bien? Quiero leerlos, por favor, dejen los comentarios. Ya sea aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo reacciones a Dimash o trabajos relacionados con Dimash, como Voice Beyond Horizons, todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana o más al rato en el ciberespacio. Bye.